Cliente ahora, socio y director de trader de Shanghai Ideal Trading. Buen día, ¿cómo estás? Siempre lo leo para no equivocarme y a veces me equivoco igual. ¿Cómo andas, Fausto? Buen Muy día. bien, por suerte. Gracias por la invitación. Gracias por venir, valoramos mucho que estés aquí compartiendo con nosotros. Algo que es importante, antes de empezar la charla con Fausto, me acaba de llamar Roque Cassini, que el remate de la casina hoy en la cabaña se hace sí o sí. No se suspende porque Por estuvo cuestiones lloviendo y climáticas, está sí. como para Está seguir todo lloviendo un listo. poquito más. Está todo Abrazo listo. grande para Roque. Le mandamos un saludo grande a Roque y a todo el equipo. Fausto, llegaste de Brasil. Brasil es una locomotora que no para desde el punto de vista de la evolución que ha tenido productiva y comercial en el sector de ganados y carnes, y ha habido una reunión muy importante de los BRICS. Argentina no quiso participar del BRICS, Brasil desde un primer momento participa allí. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Bueno, sí, se juntaron los presidentes. A mí me tocó ir por los empresarios jóvenes, representando a Argentina. Yo represento a Argentina en el G20 de empresarios jóvenes como el chairman por una institución que se llama UNAGE, que es la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. Vimos delegaciones de Rusia, de India, de China. Bueno, obviamente el host, que era Brasil, son nuestros principales socios comerciales. China y Brasil son uno y dos, dependiendo del trimestre. Así que para nosotros que somos empresarios, en el caso mío que soy trader también, nos parecía muy importante estar ahí, nos habían invitado y bueno, fuimos a conectar con delegaciones de otros países lejanas, pero que las necesitamos todas para poder cada vez nosotros exportar más, abrir mercados, agregar valor y bueno, al fin del día poder contribuir a la recuperación desde nuestro lugar de Argentina, ¿no? Primero, ¿cómo va creciendo la relación entre Brasil y China, dos socios estratégicos, además cada vez más fuertes? ¿Y qué disparó o qué está disparando esta alianza tan fuerte entre China y Brasil? Son naturalmente socios estratégicos porque Brasil es la novia perfecta en términos de volumen para China, ¿no? Entonces, todo lo que Brasil ha crecido en las últimas 2 décadas, China lo necesita, entonces hay una alianza estratégica, además de la ideológica, en que toda la proteína vegetal y animal que exporta y produce Brasil, China la necesita. Entonces se anunció una mega obra de infraestructura financiada por China en Brasil que va a conectar el Atlántico con el Pacífico, cruzando el Amazonas, dándole infraestructura, puertos, autopistas. ¿Se anunció ahí en esta reunión? Se anunció ahí y al día siguiente Trump anunció también una potencial suba de tarifa del 50% para Brasil, lo que abre también oportunidades para Paraguay en términos de exportaciones de carne a Estados Unidos, abre oportunidades para Argentina, que está por anunciarse un acuerdo de 100 productos o de libre comercio o de tarifas reducidas. Hay todo un río revuelto también y eso es posiblemente oportunidades para Argentina, tanto la guerra comercial que tenía Estados Unidos con China, como esta posible sanción de Estados Unidos a Brasil. Por lo tanto, es un excelente momento que estamos viviendo, como lo mencionan todos los que pasan por aquí y que es una realidad. O sea, me tocó hace 2 días estar en un podcast con Fernando Canosa y él decía que desde que él está en este negocio nunca vio un momento como este, ¿no? Y es una persona que tiene muchas décadas de experiencia. Un joven con experiencia, Un joven Fernando. con experiencia, sí, un referente. Por lo tanto, estamos muy entusiasmados con todo lo que está pasando y para mí la buena noticia es que nosotros llegamos a esta instancia siendo un gran exportador de vaca, de descarte, a un mercado que nos la demandaba como nunca nos había pasado en la historia y eso nos trajo bondades en la cría, nos trajo bondades en la cadena en general, ¿no? Pero llegamos hasta acá exportando un producto de descarte, ¿no? No llegamos acá exportando un producto de calidad, que ese es el salto que estamos haciendo en este momento nosotros. Nuestra vaca de descarte compite con el novillo brasilero. Cuando nosotros exportemos un novillo argentino grain-fed de 180 días, vamos a competir contra Australia y contra Estados Unidos. Y ese es el salto de calidad que nosotros estamos mirando y ayudando a que pase, ¿no?
mirarnos contra Australia, mirarnos contra Estados Unidos, que son referentes, que son quienes, en el caso de Australia, que tiene un tratado de libre comercio con China, que está a 12 días de distancia, que viene posicionando la carne terminada a corral hace décadas en China, por eso es el que más volumen le exporta en este momento y el que está capitalizando la guerra entre Estados Unidos y China mejor, porque está con récord de exportaciones en junio, en mayo, arriba de 130.000 toneladas de carne terminada a corral, novillos pesados, que son los mismos novillos y la misma genética que tenemos nosotros. Por lo tanto, si ellos lo están haciendo, la gran noticia para nosotros es que nosotros lo podemos hacer y que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en una menor proporción. Hay grandes frigoríficos argentinos que se dedican a eso, son contados con la mano, pero que en tanto y en cuanto nosotros podamos estabilizar la macro, tener mejor competitividad, agregar valor, o sea, Argentina necesita alinear toda la cadena para que desde el criador al exportador, con el corral en el medio y el recriador aportando, podamos lograr tener cada vez más kilos producidos por unidad física, más kilos exportados, aumentar el peso medio de faena, que es algo que urgente necesitamos hacer para igualarnos por lo menos con nuestros países competidores. Y creo que todo eso es lo que va a venir, o sea, nuestro salto de calidad va hacia ahí y dejar de mirar el volumen de exportaciones para empezar a mirar la calidad de las exportaciones, ¿no? Y empezar a mirar, o sea, el valor, diríamos, que exportamos y no el volumen, ¿no? Tendríamos que ir nosotros a exportar 5.000 millones de dólares en 2027 y salir del estancamiento de los 3.000 y pico que estamos hoy, y eso se va a dar por calidad. ¿Se requiere para esto políticas de Estado o no necesariamente? Sí, por ¿O supuesto. con el mercado simplemente se resuelve? El mercado es el que va ordenando. Hoy está ordenando el mercado. El mercado ordena. Pero da la impresión de que con eso solo todavía no alcanza. Pero las políticas públicas son las que le da la previsibilidad y el largo plazo. Por eso, diríamos, en lo inmediato hay que sacar las retenciones a la carne, el 6,75% que existe, que eso atenta contra lo que hablábamos recién, es un castigo al que quiere agregar valor, es un castigo el que encierra un novillo al corral, porque al fin del proceso el frigorífico tiene que pagar 6,75%, y después en políticas públicas, siempre que tenemos la posibilidad de decirlo y destacar el trabajo de Barbechando para poder lograr leyes que nos garanticen que nunca más un gobierno pueda intervenir los mercados con la firma de un secretario, con un decreto presidencial, y que todo lo que se les ocurra a gobiernos antiexportadores tenga que pasar por el Congreso, el Congreso lo pueda frenar, los diputados y los agrodiputados que hoy tenemos en el Congreso y que cada vez son más y cada vez están más formados y cada vez entienden los beneficios que tienen no solo para Argentina, sino para sus provincias, para el interior productivo, lo importante que es tener los mercados abiertos, porque es una de las cosas que nosotros sabemos hacer muy bien, o sea, producir y exportar. Fausto, recién usaste un paralelismo muy interesante, que es que Brasil y China son como novios perfectos, por lo que necesita uno y lo que le provee el otro. Siguiendo por ese camino, digamos, ¿nosotros qué somos para China? ¿Una especie de amante menos requerida por lo que lo proveemos? Y en tal caso, aprovechando este revuelo, ¿podemos afianzar nuestros lazos de noviazgo con Estados Unidos, tal vez para aprovechar ese mercado? Bueno, nosotros desde donde partimos tenemos que tratar de tener la mejor relación posible con todos, ¿no? Y ahí siempre destacamos que nosotros en China llegamos a este momento, como decía antes, con la vaca, pero que nos diferenciamos de Brasil por la genética que tenemos, ¿no? Brasil nunca va a poder, esperemos, competir contra Australia, Estados Unidos y con Argentina en el nicho del grain-fed en China, ¿no? Entonces nosotros somos un país que tiene calidad, pero también tiene seguridad alimenticia. O sea, nosotros le vendemos a China productos que podemos demostrar que son hasta trazados, ¿no? Entonces, nosotros complementamos el volumen brasilero con calidad. Entonces, cuando miramos la pirámide, nosotros tenemos que estar cada vez subiendo en esa pirámide, que hoy estamos abasteciendo con la vaca la base, pero en tanto y en cuanto podamos exportar cada vez más novillos,
nos complementaremos con Brasil para darle a China y otros mercados también, porque me tocó también venir en mayo de Indonesia, de Japón, que acompañé al gobierno a abrir esos mercados o a seguir empujando las aberturas, y necesitamos también diversificar de China nosotros, como lo diversificó Brasil, como lo diversificó Uruguay. Diversificar en el sentido de ir a otros mercados o explicarles a los chinos que también Argentina tiene carne de calidad, no solo esa vaca flaca. Ambas. La posibilidad que se le dio a Argentina en la guerra comercial entre Estados Unidos y China es poder estar en la vitrina y poder mostrar que nosotros tenemos un grain-fed con razas británicas muy bueno. Y ya hace 2 años que China está mirando a Argentina y los importadores nos lo dicen y nos lo piden, y cada vez se posiciona más la carne terminada a corral. No solo en China, en todos lados, ¿no? O sea, hay una tendencia que el consumidor final quiere marbling, quiere grasa intramuscular, y también quiere trazabilidad, ¿no? Por eso es muy importante cuando nosotros hablamos de aumentar nuestras exportaciones en calidad, es poder dar garantías a los importadores y a los usuarios finales de que nosotros no solamente producimos la mejor carne del mundo, sino que también lo hacemos de una manera sustentable y con prácticas de bienestar animal muy importantes. O sea, entonces eso también es un atributo muy importante que hace a que la marca país que nosotros tenemos, el Argentine Beef, que es un intangible que no se ha perdido por suerte y que en el mundo todavía siguen teniéndolo muy presente, nos dé la posibilidad a que nos dejen explotar nuestro potencial, que así será, ¿no? Pero bueno, necesitamos que saquen los impuestos a las exportaciones de carne, que ojalá lo haga Milei en Palermo en 10 días. Estamos todos expectantes a que eso suceda, porque aparte es muy poca la plata que recauda el gobierno y es muy buena la señal para toda la cadena. Y por otro lado también que se apruebe definitivamente el protocolo sanitario de menudencias con China, ¿no? Y necesitamos también que el presidente viaje a China, porque lo que requiere China, y es una cuestión política, como estuvo Lula, como estuvo Lacalle Pou en la gestión anterior, como están yendo todos los presidentes de todos los países que negocian con China, porque China tiene vínculos comerciales con todos los países del mundo, y para 150 países China es el principal socio comercial. Entonces, esos 150 países viajan a China porque así lo requiere para potenciar esas exportaciones. Y desde el punto en donde nosotros partimos, que es abajo de la lona, siempre decimos, tenemos que ir a todos los países posibles, y el presidente tiene que ir porque lo requiere el protocolo chino. Para vos es determinante entonces que Milei viaje a China Sí. para golpear la puerta por el tema menudencias. En tanto y en cuanto no viaje, esto va a ser más difícil. Exacto, porque es un requerimiento casi político y porque es parte del proceso, diríamos, de aprobación, que cuando se termina toda la cuestión técnica que hizo Argentina con el IPCBA, con la Secretaría de Agricultura, incluso con el ABC, todo es un trabajo muy profesional, falta el cierre final protocolar y el viaje del presidente hacia ahí. Es poco probable que esto ocurra teniendo en cuenta la afinidad política que tiene con los Estados Unidos, por lo que pueda llegar a pensar, entre comillas, Estados Unidos si es que Milei hace un viaje oficial a China. No creo que sea tan así. Apuesto a que en el segundo semestre pueda organizarse un viaje y bueno, todos los que estamos en el rubro a disposición para ayudar a que eso pase y que se logre ese viaje, ¿no? Y de esta relación fluida con Estados Unidos, ¿qué está pasando? Porque muchos hablan de un nuevo convenio respecto de la cuota que tiene Argentina en la actualidad de 20.000 toneladas sin aranceles para ampliarla. ¿Se habla de eso? Se habla de eso, se habla de una ampliación de cuota religiosa, que está por anunciarse, si es así como estuvieron del gobierno durante fines del mes pasado también en Estados Unidos y principios de este mes. Expectantes con lo que suceda, pero van a ser buenas noticias y bueno, también lo que nos pasó con Estados Unidos en el año pasado y principios de este Sí. es que tomó un rol en volumen muy importante porque China estaba con precios bajos. O sea, nosotros durante todo el 2024 veníamos diciendo que China tenía malos precios, que la única que nos quedaba era este año, que había que aguantar. Bueno, llegó este año, los precios ¿Y son ahora? muy buenos. Ahora son muy buenos. Los precios son muy buenos en China. ¿Cuánto crecieron en China desde el año pasado y esas dificultades hasta la actualidad?
35% más o menos en dólares, que es un montón, y eso es lo que hizo que China hoy pague más que Estados Unidos. Por lo tanto, estamos viendo estadísticas que los volúmenes no solo de Argentina, sino de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, están migrando a China porque la industria tiene que vender al mejor postor, ¿no? ¿Están mejor los chinos que están consumiendo tanta carne? ¿Se están sumando chinos al consumo de carne vacuna? Sí, se están sumando. Desde que a mí me toca ir a China, que habíamos empezado, me acuerdo que el IPCBA había hecho las primeras investigaciones de mercado en el 2018, era un consumo de entre 4,5 y 5 kilos por habitante por año. Hoy están en 7,5, van a ir a 10 y van a seguir consumiendo, y todo eso se resuelve vía importaciones. Porque China está en su capacidad máxima de producción, que ya es altísima y que abastece al 70% de su población, pero el 30% se resuelve vía importaciones. Y la demanda agregada que va apareciendo en China sobre carne se va a resolver con importadores. Entonces, esta salvaguarda que está investigando China y que también es para mí producto de, o sea, lo que estamos viviendo en precios es esto, ¿no? Una suba, pero también por primera vez medio que impulsada por el gobierno chino para proteger a sus productores, que era lo que se quejaban en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, todo eso está haciendo que este más 35 contra el año pasado, y que estamos tomando un más 35 contra un piso bajo, porque en 2024 teníamos un precio de $4.200 la tonelada en la vaca 6 cortes como referencia estándar commodity. Hoy estás $1.500 arriba de eso, y son precios muy buenos. Esconden muchas veces esos buenos precios la falta de competitividad que tenemos, por eso dejamos de escuchar lo que estábamos escuchando en febrero, en enero, que la industria estaba perdiendo dinero, que no había rentabilidad. Bueno, hoy la rentabilidad existe, pero todavía nos falta darle más competitividad, ¿no? Hoy la rentabilidad existe. Hoy la rentabilidad existe por los buenos precios que hay a nivel mundial. A nivel mundial, no solamente en China, en Europa también estamos con récords. $17.000 la tonelada Hilton es algo que es excelente en términos relativos históricos. Por lo tanto, es un momento excelente. Y Estados Unidos, que si bien tiene precios menores, en nichos también son buenos. Tenemos cuota, y eso es muy poco comparativamente, pero que se cumple. Y todo lo que se vendió fuera de cuota es lo que está migrando a China, ¿no? Pero bueno, también es mercado. Es el mundo que se mueve. Creo que respondiste una de las preguntas que tenía para hacerte, el tema caravana electrónica, que va a empezar a formar parte del desarrollo productivo de la Argentina el año que viene. Sí. ¿Mirada sobre eso? Yo creo que la contestaste ya. Sí, creo que hay que, diríamos, solamente hacer un doble clic en que tenemos que todos abrazar la trazabilidad, tenemos que incorporar tecnología, tenemos que entender que esto va a darnos a los productores y a toda la cadena nos va a dar la posibilidad de trazar y demostrarle al usuario final las bondades de cómo nosotros producimos, y que en términos económicos es algo insignificante, menos con el precio que tiene la carne en este momento, que ponerle una caravana a un animal es casi irrisorio. Peso mínimo de faena. Va a empezar a tallar también. Sale el peso mínimo de faena a partir del año que viene. Vos dijiste, tenemos que ir a un mercado de novillo, sobre todo con 150, 180 días terminado a corral, que es lo que demanda el mundo en cuanto a la calidad nueva que se está instalando. Aún así, Argentina tiene un consumo interno muy fuerte, el 70% de la producción va al consumo interno, que está acostumbrado a comer un animal lo más liviano posible. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, yo como productor también me toca hacer animales, o me tocó hacer en este proceso animales livianos, porque no tenía incentivo para hacer animales pesados por las trabas que dejó el gobierno anterior, por los cupos, el cepo, la brecha, etc. Las exportaciones son el único lugar por el cual la ganadería argentina puede crecer. Por lo tanto, tenemos que encontrar la posibilidad de complementar la producción que tenemos actualmente con la que se exporte. Y va a ser una migración lenta, pero tenemos que llegar en un momento a un 50 y 50, diríamos. Del 70-30 tendríamos que ir a un 50 y 50.
mirando casos como Uruguay, que es un 80-20 al revés que nosotros, o sea, es un país que está pensado netamente para la exportación, entonces eso es lo Perdón, ¿consumiendo menos internamente o ampliando la paleta productiva? Para no, ofrecer ampliando la más? diversificación como se viene viendo las tendencias en los últimos años, más cerdo, más pollo, más pescado. Todo eso es, incluso es mejor para la salud, diríamos, ¿no? Dejar de pensar que solamente tenemos que comer carne para hacerlo más rico en variedad a nuestra dieta y poder darle a la cadena los mejores precios que el mundo pague por el producto que hacemos, ¿no? Entonces creo que tenemos todo, o sea, tenemos un mundo por crecer en carne. Hay que alinear y todos tenemos que entender las bondades que tiene sacar las retenciones, por eso. Y sí, como te decía antes, déjame en términos de políticas públicas, destacar siempre el trabajo de Barbechando, para que nunca más nos pueda pasar, porque nosotros hoy estamos viviendo un gran momento, un excelente momento, como decía Fernando, el mejor momento de la historia de la ganadería, diríamos, del siglo XXI y seguramente gran parte del siglo XX. Ahora, si vuelve el kirchnerismo y vuelve a poner más retenciones, más cupos. Nosotros hoy tenemos que estar y estamos trabajando en este gran momento en silencio, pero en el largo plazo para lograr que esto sea un piso, un derecho adquirido. No podemos volver nunca más a que nos bloqueen exportaciones. Con la mirada y el ejercicio que te queda justamente de esta acción desde Barbechando, que gracias a Dios tenemos ahí Barbechando para que por lo menos haya una agenda agropecuaria en el Poder Legislativo. Aún así, cuando llega el momento de hablar sobre los temas del sector, un sector relevante para el país desde el punto de vista de la balanza comercial y del ingreso de dólares, generalmente esa agenda siempre queda fuera de los tratamientos. Y vos me decías recién, vengo del campo, me quedé encajado. Todo tiene que ver con políticas de Estado. ¿Qué le pasa al Estado y sus diferentes actores que no fijan una mirada contemplativa para con el sector? ¿Qué nos pasa? Es una muy buena pregunta y no lo sé qué nos pasa, pero como sociedad también tenemos que madurar, tenemos que, en mi caso que me encajé, o sea, tenemos obras en el río Salado. Creo que tiene que ver con todo, ¿no? Por Las supuesto. políticas de los diferentes estados. Totalmente. Y los diferentes poderes, como el legislativo, que cada vez que tiene que tratar temas vinculados al sector, mira para otro lado. Y menos mal que están ustedes ahí batallando todo el tiempo, Bueno, tratando de de ofrecer una agenda de trabajo que tenga que ver con lo productivo en este caso. Sí, nosotros ofrecemos una agenda, pero la política también tiene su propia agenda, tiene su dinámica, tiene sus batallas, tiene sus egos, tiene su vida propia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de incidir en la medida que podemos con información técnica, con capacitaciones, porque también Barbechando forma a legisladores en términos agropecuarios con información, con casos como CREA, como APRESID, o las 4 cadenas también, que son parte de la CEAVI, diríamos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poder incidir en los legisladores para poder, una vez que ya se formó este espacio legislativo interpartidario del agro, que ya existe y tiene más de 60 legisladores y senadores, poder ir uno a uno trabajando con ellos para que ellos también. ¿Y por qué se suman tantos legisladores a este espacio? Porque en sus provincias la producción agropecuaria es importantísima. Claro. Entonces, nadie puede estar en contra de agregar valor, nadie puede estar en contra de exportar, nadie puede estar en contra de generar divisas, trabajo. Entonces, son todas bondades que nosotros tenemos que desde nuestro lugar tratar de mostrarlas, porque los gobiernos anteriores que tuvimos nos trabajaban en contra de ellos, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos que trabajar a favor nuestro. Fausto, a lo largo de esta entrevista, por lo menos 4 veces hablaste de los derechos de exportación y toda esa cuestión, y en un momento hasta deslizaste que se espera que en el discurso de la rural del presidente diga algo. ¿Ustedes como sector tienen alguna información al respecto? Porque esa expectativa la tiene todo el campo argentino. Y sería una gran decepción también si no pasa, ¿no? Esto no es un mensaje para el entorno del señor presidente, o no sé si nos está mirando. Buenos días, señor presidente, es bienvenido acá cuando quiera, pero sería una gran decepción para todo el mundo del campo argentino si eso no pasa por el rum rum que hay, ¿no? Totalmente. No tengo información confidencial,
pero trato de leer cómo fue el anuncio del año pasado, cómo es la dinámica actual y sobre todo lo poco que representa en la recaudación el 6,75%, ¿no? Había un consenso de que esto no se terminaba de eliminar por una cuestión inflacionaria, ya que eso podía llegar a hacer que el novillo suba en la plaza local, además de los que va a exportación a lo que va a consumo, pero creemos que como la inflación también está muy estabilizada y a la baja, esta, digamos, eliminación de los derechos no va a tener un impacto inflacionario y por lo tanto creo que están dadas las condiciones para que el presidente se lleve los aplausos en Palermo sacando esto, ¿no? Creo que sería el anuncio para que se vaya ovacionado y en términos económicos no va a tener ningún impacto para la recaudación, que es algo que mira el gobierno permanentemente, y además con todo el fondeo que logró Caputo en los últimos 6 meses, estos son 150 millones de dólares, no es nada para las arcas del Estado, y es mucho para toda la cadena, y es un mensaje, y es el último mensaje que necesitamos, como lo que preguntabas vos, cómo incide la política, para que toda la cadena empiece a producir cada vez más, para que tengamos incentivos para tener mejores índices, para que hagamos más recrías, para que hagamos más terminación a corral, para que aumentemos el peso medio de faena, para que exportemos más calidad y para que tengamos un proceso virtuoso en los próximos 20 años de la ganadería argentina y que no se interrumpa, porque tenemos que trabajar en eso también, ¿no? En que este proceso no se interrumpa, porque si se interrumpe en 3 años, volvemos a -4 de vuelta y entonces estamos en el péndulo eterno argentino que va de un lado para el otro y que eso es lo que decía antes, que necesitamos madurar como sociedad, porque Brasil nunca interrumpió las exportaciones, sea el gobierno que sea. Uruguay tampoco. Bolivia tampoco. Nadie las interrumpe. Entonces, lo nuestro es un caso único en el planeta, ¿no? El de interrumpir exportaciones y el de taxar exportaciones, ¿no? O sea, no existe que los países le castiguen al que exporta. Tendría que ser al revés. Este gobierno lo entiende, lo hace. Ellos administran la velocidad porque son el Poder Ejecutivo y tienen esa potestad, y está bien. A nosotros nos falta mucha información del estado de situación en cómo agarraron el país, pero de vuelta, al ser tan bajo en términos relativos lo que recaudan por ese impuesto y tan importante para la cadena que lo saquen, es que en cada lugar en el que podemos, lo decimos, saquen las retenciones, por favor. Gracias por venir, Fausto. Gracias un placer. a ustedes. Fausto Brighenti en esta mañana de jueves. Pausa, ya estamos.